Doy ahora la palabra a nuestro orador especial para esta jornada sobre gestación subrogada, Mariano Beltrán. Es un honor y una gran suerte el haber podido contar con tu presencia en esta iniciativa conjunta entre el Instituto Juan de Mariana y la Fundación para el Avance de la Libertad. Adelante, Mariano, te escuchamos. Voy a dar unos datos, unas reflexiones sobre gestación por sustitución, en el que espero que podamos encontrar respuesta a algunas de las preguntas y sobre todo que podamos plantear preguntas con serenidad y con reflexión que nos permitan ahondar en cuestiones que creo que tienen que ser importantes en un debate tan complejo como este, ¿no? Voy a compartir pantalla en una pequeña presentación que he hecho brevemente sobre esta cuestión. Así que sin más dilación, vamos a abordar varias cuestiones en esta temática, en esta presentación. En la primera de todas esas cuestiones que creo que tiene que ser abordada es el tema de los derechos reproductivos, ¿no? Si los derechos reproductivos son como tal, existen como tal y hasta dónde llegan, hasta dónde existen estos derechos, ¿no? Primero, debería surgir una pregunta que tiene que tener un papel central en todo este tema, que si ser padre o madre es un derecho. Yo creo que a todas luces ser padre o madre no es un derecho y no puede serlo, de hecho, ¿no? Plantear el tema de la gestación subrogada desde afirmaciones como que ser padre o madre es un derecho creo que nos aleja de precisamente el camino hacia la regulación, porque es no estar entendiendo en qué consiste esto de la gestación por sustitución. Dicho esto, ser padre o madre no es un derecho, pero parece claro que intentarlo sí lo es. De hecho, por eso se basan las técnicas de reproducción humana asistida para parejas de lesbianas o para mujeres solas o para parejas heterosexuales en las que generalmente ella no puede concebir. En eso se basan estas cuestiones, ¿no? En el intento hacia la paternidad, ¿no? De hecho, gracias a esto, a este intento, podemos ver que el método ROPA o la FIP, por ejemplo, son financiadas por la Seguridad Social. Y costaría mucho armar un discurso en el que afirmemos al mismo tiempo que ser padre o madre no es un derecho, que no lo es, pero se usa esa frase para negar la regulación de la gestación subrogada, pero no digamos nada entonces de por qué la Seguridad Social financia las técnicas de reproducción humana asistida. Parece que la financia porque la salud sexual y reproductiva sí es un derecho y la infertilidad y los problemas de fertilidad o los problemas para llegar a la paternidad y a la maternidad tienen que ser también resueltos en los sistemas de salud pública y por tanto tenemos que encuadrar la gestación subrogada en cualquier caso, dentro de el derecho a la salud, en este caso sexual y reproductiva. Los derechos sexuales y reproductivos existen desde la Conferencia de Teherán, allá por finales de los 60, hacia sucesivas legislaciones normativas y cuestiones. Parece que redundar sobre esto nos haría perder el tiempo y poco más. Pero lo que pasa con la gestación subrogada es que efectivamente rompe con el rol inescindible hasta la fecha de mujer, gestante y madre. Esos tres roles se escinden, se rompen, ¿no? Se disgregan. Y esto genera tensiones, evidentemente genera tensiones, ¿no? Genera tensiones que hasta la fecha, gracias a las técnicas de reproducción humana asistida, no hemos tenido que reflexionar sobre estas cuestiones porque los roles de mujer, madre y gestante eran todo uno, pero las técnicas de reproducción humana asistida esto de facto lo han disgregado, lo han separado, ¿no? Y genera cuestionamientos que desde la bioética tenemos que seguir pensando y reflexionando, pero apegado a la realidad material, ¿no? Y, por supuesto, poniendo en el centro de una forma protagónica los riesgos que supone la gestación subrogada para los derechos de las mujeres, que los tiene y que por eso tienen que tener estas cuestiones un papel protagónico en los debates sobre bioética y sobre cuestiones que tienen que ver con la gestación por sustitución.
Pero sobre esto hablaremos un poco más adelante, sobre estas cuestiones de los derechos de las mujeres más en concreto. Una pequeña introducción y luego seguiremos ahondando en estas cuestiones. Hay realidades diferentes y diferentes contextos en torno a la gestación subrogada. Primero, podríamos hablar de prohibición o de regulación absoluta de la GS, de la gestación por sustitución. Parece obvio que no podríamos hablar, o yo por lo menos no podría afrontar este debate de una posición absoluta del sí o el no, porque las dos posiciones me parecen posiciones irreales, no apegadas a la realidad material, ¿verdad? Quien define prohibir de un modo absoluto la gestación subrogada está afirmando, por tanto, que toda gestación subrogada es fuente de explotación, que es una cosa que no se ajusta a los datos, y del mismo modo, quien pide una regulación absoluta y a toda costa y en cualquier caso también es una realidad alejada de la verdad y que se está basando en una premisa en que hemos dicho antes que ser padre o madre es un derecho, y esto no puede ser así y no lo es de facto, ¿no? Entonces, ambas posiciones lo que están haciendo, quien defiende la regulación a toda costa y quien defiende la prohibición como único camino a tener en cuenta, ambas posiciones lo que están haciendo es precisamente alejarse de la realidad. Son posiciones peligrosas para la realidad. Porque las dos posiciones, tanto la prohibición de la gestación subrogada como la regulación a toda costa de la gestación subrogada, las dos posiciones vulneran derechos de las personas. Porque no ponen el foco en lo que está pasando ni en los riesgos que está pasando. Y hay datos sobre esto para apoyar esta premisa de que os estoy contando, ¿verdad? Taebi Alavi Hamadi, en el año 20, en un estudio de mujeres que gestaron para otros en India, dijeron que la única razón que tienen las mujeres que gestan para otros en India es la económica. Por lo tanto, ahí habría un contexto que podría facilitar de un modo claro la explotación de las mujeres, porque las que acceden son mujeres efectivamente pobres. Aunque recordemos que en India desde el año 15 ya no pueden esas mujeres gestar para otras personas que no sean también del país. Ya no puede venir una persona de otro país, de un país extranjero, y gestar y hacer un proceso de gestación subrogada en India. Desde el año 15 esto no es posible. Pero contrastado con esto, la razón principal para gestar para otras mujeres en Reino Unido es la de ayudarla, es la ayuda con más de un 90%. Y la última razón es la económica, en torno a un 2-3%. Parece claro que ambas cosas, ambas posturas, son parte de la realidad. Y por tanto, negar una o la otra es un ejercicio absurdo de invisibilización de una realidad que no nos gusta, que no nos apetece mirar. Y es precisamente desde la mirada clara y desde la mirada real de lo que está pasando, desde donde podemos afrontar este tema con rigor. Por tanto, parece claro que prohibición a toda costa cancelaría la mirada de las mujeres que gestan para otros en el Reino Unido, y regulación a toda costa cancela la mirada y la realidad de las mujeres indias que son en su mayoría explotadas en estos procesos. Con lo cual, ambas posiciones niegan los datos y la realidad material. Y en el feminismo también tenemos cuestionamientos con el tema de la gestación por sustitución. La semiótica, lo que afecta a los cuerpos, el lenguaje de los cuerpos tiene aquí un papel protagónico también en este debate, ¿verdad? Tenemos que asumir y que entender precisamente que el cuerpo de una mujer que está gestando ya no, o sea, la biología no es un destino para los cuerpos de las mujeres, tampoco ya en el tema de la gestación. La mujer que gesta para otras personas disiente del rol de la maternidad de un modo consciente, asume el rol de gestante y no quiere maternar, con lo cual es una ruptura hasta lo que hemos visto hasta ahora mismo. Y enfocar esto y enfocar estos debates que son complejos, que tienen muchas aristas, que son efectivamente que están en la frontera de la bioética, desde las herramientas del amo que nos dijo la feminista lesbiana y negra Audre Lorde, no es la solución. Cancelar la mirada de la que no piensa como nosotros no es la solución. Tenemos que apostar por realidades complejas donde nuestra mirada es parcial y situada y no tiene que ver o no tiene por qué coincidir con la mirada de otra, ¿no? La bioética, autonomía versus no maleficencia, parece que
los debates que giran en torno a la bioética en el tema de la gestación subrogada se incardinarían en uno de estas dos patas de la bioética, pero hay una cosa que a mí me preocupa mucho en esta cuestión, en el tema de la gestación subrogada, en lo que estamos viendo últimamente del tipo de debate que se da, ¿no?, en los medios de comunicación, en las redes sociales, por lo menos en España, ¿no? Es un debate eminentemente violento que se está dando, que no se tienen unos ejes racionales, es una cuestión de dogma contra ciencia, ¿no? Cuando se afirma que las mujeres pobres son las que lo hacen, esto es una afirmación que con los datos en la mano no se sostiene, no es una afirmación real. Los datos que ahora veremos contradicen esta cuestión, ¿no? Y seguiremos ahondando en esta problemática. ¿Cómo está el tema brevemente en el mundo y en España, ¿no? Vamos a ver detenidamente estas tres cuestiones que os planteo aquí. Primero, en España, el artículo 10 de la Ley de Técnica de Reproducción Humana Asistida del año 2006 dice que es un contrato nulo de pleno derecho, la gestación por sustitución. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que los Estados deben reconocer el vínculo legal entre la madre de intención y el bebé por gestación subrogada. Por tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha condenado la gestación subrogada, al revés, ha condenado a los países como Francia e Italia que no han filiado a los menores en sus respectivos países, tanto en Francia como en Italia, ¿no? Lo ha condenado por justamente no filiar a estos menores, ¿no? Con lo cual el Tribunal de Estrasburgo ha dejado claro que la filiación de los menores tiene que ser siempre y en todo caso, y no ha condenado en ningún momento la gestación subrogada, ¿no? Y la Conferencia de La Haya también está trabajando desde hace ya 8 años en un convenio internacional, como ya hizo con la adopción, en el que poder dar un marco de seguridad jurídica a la gestación subrogada en todo el mundo. Por lo tanto, parece que los organismos internacionales van en la línea de ofrecer una regulación sólida sobre este tema, porque evidentemente las técnicas de reproducción humana asistida han llegado para quedarse. El progreso de la ciencia y el beneficio del progreso de la ciencia es un derecho humano, y la ciencia evidentemente se sitúa muchas veces en la frontera y tenemos que tener estos cuestionamientos sobre cosas que afectan al cuerpo de las personas, pero los organismos internacionales están yendo en la línea de la regulación o en propuestas que tienen que ver más con la regulación férrea y sólida que con posiciones penalizadoras de la gestación subrogada. Y por último, ¿qué dicen los estudios de las mujeres que gestan para otras personas, ¿no? Ya tenemos algunos datos. Primero, las gestantes se sienten menos presionadas por los problemas que la mujer promedio. Las gestantes puntúan significativamente más alto en escalas que miden carácter y resiliencia. Estos estudios apuntan a que las gestantes son más resilientes que la mujer normativa y se sienten menos presionadas por los problemas que la mujer normativa, ¿no? Luego, el desapego de la gestante al feto es temprano y se mantiene en el posparto, cuestionando así esto que aparentemente se dice del vínculo inevitable y en cualquier caso, ¿no? Parece que este estudio de Olga Van den Acker pues desmiente esta, y hay más de este estilo, ¿no? Del apego. Luego, más del 90% de las gestantes tenían hijos propios y se encontraban en situación activa de empleo. Y el 75% de las gestantes en Estados Unidos de América, en California concretamente, ganaban más de $50.000 al año por su trabajo, de las que el 28,6% ganaba más de $100.000 al año. Con lo cual, con estos datos por lo menos parece complicado sostener que la gestación subrogada es siempre explotación en todo caso para las mujeres, porque los datos, los estudios, la evidencia científica no va en este camino, no va en esto, ¿no? Quien defiende que la gestación subrogada siempre explota a las mujeres es una cuestión que tiene más que ver con el dogma que con la ciencia. Los datos no avalan esta realidad, este punto de partida. Y hay más datos sobre mujeres que gestan para otras personas. El 86% de las gestantes y de sus parejas se sitúan por encima de la media en calidad de la relación. Las gestantes rompen con los roles asociados a su género, que esto es un dato para mí muy relevante. Las gestantes tienen menor nivel de angustia que la muestra normativa y son menos ansiosas que la población general.
y el 98% de las gestantes se sitúan en el rango medio o alto de autoestima. Con lo cual, afirmar que las mujeres que gestan para otros son explotadas, son prácticamente pusilánimes, además de un ejercicio de paternalismo y de intento machista de proteger a unas mujeres que no están siendo explotadas, no se ajusta, no es real, no se ajusta a los datos, ¿verdad? Estamos viendo que hay mujeres que gestan para otros. Siempre hablamos de países como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Canadá. Evidentemente, también hemos visto que en India o en Irán, que también hay estudios, la única motivación es la económica, hay explotación y eso es una realidad cierta. Pero también es una realidad cierta que hay muchísimos países, la mayoría de los países que la tienen regulada, en la que es justamente lo contrario. Que las mujeres tienen alta autoestima, tienen ingresos, no se dejan presionar por los problemas y una serie de cuestionamientos que efectivamente lo que hacen es cuestionar este punto de partida incierto de que la gestación subrogada es siempre explotación. Y tenemos que tener debates no para el futuro, sino para el presente. Hay debates que están sobre la mesa ya en este momento, ¿no? Para mí el debate no es gestación subrogada sí o no, sino gestación subrogada sí, pero ¿cómo? En el cómo es donde tenemos que poner el foco. Tenemos que ver cómo queremos regular esta cuestión, que es compleja y tiene muchas aristas, ¿no? La primera cuestión que se plantea cuando se comenta este tema, cuando se habla de este tema, es siempre si es comercial versus altruista, ¿no? Si queremos regular con remuneración o queremos regular con compensación por la ropa de premamá, por las ecografías, por los transportes, por ese tipo de cosas, ¿no? Y el debate que tenemos que tener es entre otros. Para mí, por ejemplo, este no es un tema central, porque en los estudios no indican una línea o la otra. Quiero decir, las mujeres que gestan para otros no están presionadas en los países en los que está bien regulado con la modalidad altruista o con la comercial, ¿no? Pero es un debate que tenemos que tener con serenidad. Y sobre todo, el pánico moral que hay en torno a la gestación subrogada, ¿no? Pareciera que esta especie de disrupción, de separación del rol de mujer, de madre y gestante genera una especie de tensión que tenemos que resolver, ¿no? Como si el único destino posible para las mujeres fuera el de la maternidad y como si el único destino posible para las mujeres que gestan fuera el de la maternidad también, ¿no? Cuando de facto esta frase de madre es la que pare, que viene del derecho romano, mater semper certa es, de facto tampoco es real, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos y cuántas veces pasa que hay mujeres que paren y no son madres, ¿no? Porque dan al menor en adopción o otro tipo de cuestionamientos, ¿no? Con lo cual, de facto, el parto para mí no determina la maternidad, ¿no? La maternidad es una cuestión mucho más, y la paternidad es una cuestión mucho más intencional que en ese aspecto tan biologizada, ¿no? Pero debajo de la gestación subrogada hay un ataque a las familias nuevas, ¿no? Y sobre todo hay homofobia con esto, porque casualmente cada vez que se ataca la gestación subrogada, a pesar de que el 90% de las personas que acceden a la gestación subrogada son parejas heterosexuales en las que ella no puede concebir por una histerectomía, por problemas médicos, a pesar de que la mayoría, abrumadorísima mayoría de la gente que acude son parejas heterosexuales, se sigue poniendo el foco en dos hombres que acuden a la gestación subrogada como si fuera el prototipo, y son menos del 10% de los que acuden a esta técnica, ¿no? Pero, ¿por qué se exponen a las parejas homosexuales para criticar la gestación subrogada cuando son el menos del 10% de los que acuden? Por homofobia, es evidente. Lo que se cuestiona con la subrogación es precisamente el cuestionamiento del modelo de familia no normativo, en el que dos hombres crían a su propio hijo, ¿no? En el que esto es lo que está por debajo de todo esto, la ausencia de la familia normativa o de los roles normativos que nos hacen alejarnos un poco de esta problemática, ¿no? Y que tenemos que seguir poniendo el foco en lo que realmente importa, que es precisamente regular, debatir
y sobre todo ser claro en las intenciones que queremos y tener debates honestos, tener debates claros, sin puntos de partida y sin premisas que tengan que ver con el pánico moral, con cuestiones que nos acerquen a extremos, ¿no? Sino tenemos que tener estos debates desde la serenidad, desde la tranquilidad, desde el respeto y sobre todo desde el aseguramiento de los derechos de todos y todas, ¿verdad? No podemos tener estos debates, no podemos seguir teniendo estos debates desde posiciones que se alejan de los datos, de la realidad material y que desprecian a los datos y a la verdad, ¿no? y a lo que estamos observando en estas cuestiones. Con lo cual, claridad en este debate, datos, ciencia, observación y mucha cautela. Y debates serenos y sobre todo debates tranquilos, serenos, efectivamente, que nos permitan ahondar, profundizar en un tema que es eminentemente muy complejo y que genera cuestionamientos, ¿no? Por eso tenemos que seguir poniendo el foco en las zonas de oscuridad que hay sobre este tema. Y para esto tenemos que tener debates desde el respeto y desde los datos y la ciencia y la seguridad de la evidencia científica. No podemos sostener a día de hoy que la gestación subrogada es siempre y en todo caso explotación de las mujeres, porque los datos contradicen esta realidad, este dogma, ¿verdad? Tenemos que tener debates tranquilos y serenos sobre este tema. Y para eso tenemos que apoyarnos en los datos, en la evidencia, en la ciencia, en la realidad material de lo que está pasando, ¿no? Así que os animo a seguir en el debate, a seguir participando en el debate y a tener debates y conversaciones de este tema que efectivamente es un tema apasionante y que más tarde o más temprano en España habrá que regular y espero que cuando ese día llegue hayamos avanzado también, haya más datos y haya más evidencia en torno a la gestación subrogada. Un abrazo. Con esta última intervención concluye esta jornada sobre la gestación subrogada. En nombre de las dos entidades organizadoras, el Instituto Juan de Mariana y la Fundación para el Avance de la Libertad, quiero dar las gracias a todos los ponentes por su participación y también, por supuesto, a todos los espectadores por seguir las intervenciones sobre esta cuestión tan importante y de tanta actualidad. Esperamos haber arrojado luz sobre la gestación subrogada, aportando información valiosa para el debate. Os invito a seguir a ambas instituciones en las redes sociales y os recuerdo sus perfiles de Twitter, @JuanDeMariana y @AdvanceLib, así como a suscribiros a sus canales en YouTube. Muchas gracias a todos.